Tomamos contacto desde Concepción, CNN Prime, con el periodista y escritor Pedro Cayuqueo para comentar este tema. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo, desde su perspectiva, analiza el tema de que haya un fiscal preferente para investigar estos últimos hechos en la Araucanía? Es un anuncio que vuelve a poner en tela de juicio lo que son las políticas de gobierno para enfrentar el tema indígena en el sur de Chile. La designación de fiscales especiales, la aplicación de leyes de excepción, el incremento de personal policial en la Araucanía viene siendo una estrategia bastante recurrente de los últimos gobiernos y que hasta la fecha no ha dado resultados positivos. Pedro, ¿hay o no un rebrote del conflicto en lo que es llamada zona roja del conflicto mapuche? ¿Hay o no mayor tensión? Y si es así, ¿por qué? ¿Es solo por los 2 aniversarios de los cuales todos tenemos noticia o hay algo más? A ver, este rebrotamiento o recrudecimiento de la violencia en la zona sur obedece a muchos factores. Uno de ellos es que hay un conflicto que es histórico y que es permanente entre el Estado y el pueblo mapuche. Fíjate, Mónica, el absurdo que el tema indígena estuvo completamente ausente en la discusión de las primarias presidenciales, estuvo ausente en primera vuelta, estuvo nuevamente ausente en segunda vuelta. Entonces pareciera ver que existe una sorpresa de parte de la autoridad de un conflicto en el sur que está latente hace mucho tiempo y que tiene en la época estival algunas etapas de recrudecimiento. Pero este conflicto es histórico y es permanente. Lo que sorprende más bien aquí no es el grado de violencia que adquiere a veces la conflictividad en el sur. Lo que sorprende es que las autoridades insistan en abordar el tema desde el punto de vista policial y actuar como si fuera un conflicto que cayó del cielo en los últimos meses o en la última semana, lo que no es así. Pero desde su perspectiva, ¿hay terrorismo en la Araucanía? ¿Ha ocurrido terrorismo? Y si es así, ¿de quién? A ver, desde mi perspectiva, que es la perspectiva que señaló el relator de Naciones Unidas para terrorismo en el mundo, don Ben Emerson, él señaló tajantemente en su última visita a Chile que no existía terrorismo en el país, y que vincular las causas indígenas, la demanda de tierra, la demanda por derechos políticos, culturales, a fenómenos como el terrorismo, era equivocar el rumbo. Ben Emerson, en su informe al Estado, él manifestó la necesidad de que el futuro gobierno iniciara una hoja de ruta de conversaciones y de diálogo político con el movimiento indígena que arribara a soluciones de fondo. Insistir en la discusión si los incendios, si los ataques a la propiedad privada, si los conatos de resistencia que existen en comunidades frente al actuar policial es o no resistencia, me parece que es un discurso y es una discusión que no conduce a ningún lado. Pedro, ¿hay o no una conexión internacional de algunas comunidades mapuches? ¿Hay o no ayuda de grupos externos? Cuando digo ayuda, no me refiero a una ayuda social, me refiero específicamente de capacidad militar o de capacidad, como algunos le llaman, de defensa. Pero ¿hay o no una ayuda a grupos externos a las propias comunidades mapuches y de otros países incluso? A ver, yo hoy día señalé en mi cuenta de Twitter que extranjeros existen muchos en zona mapuche. Hay 2 tipos de extranjeros que uno puede encontrar. Están los turistas, que son miles, que visitan la Araucanía en esta fecha, porque, ojo, la Araucanía es una de las regiones que lidera los rankings nacionales de turismo interno. Es una región que tiene muchos visitantes, fue la región que el 2012 fue la región más visitada por turistas nacionales y extranjeros. Por tanto, si hay extranjeros, muchos de ellos son turistas. Y otros extranjeros que también están en la Araucanía hace poco más de un siglo son aquellos que comúnmente denominamos chilenos, que llegaron con el ejército de ocupación. No nos referimos a eso, Pedro, y que fueron los que ocuparon las tierras de las comunidades. Sí, no nos referimos a eso, nos referimos a que ellos nos ayuda de preparación militar, de preparación para esconder personas o no. A eso nos referimos, si hay o no finalmente, porque desde el gobierno siempre se ha dicho que hay una conexión internacional y quiero saber si desde su juicio es cierto o no. Bueno, esa conexión internacional nunca ha sido demostrada, Mónica, en tribunales. El senador Espina en su momento habló de vinculaciones mapuche con la FARC, viajó a Colombia el senador para buscar pruebas. Esas pruebas que el senador dijo tener nunca fueron presentadas en juicio, nunca fueron presentadas en tribunales. Yo me quedo con lo que han dicho jueces, con lo que han dicho los juicios, que no existe tal conexión mapuche con entidades subversivas internacionales. Pedro, en estos días estamos lamentando 2 aniversarios muy tristes, las muertes de Matías Catrileo y también del matrimonio Luxinger. ¿Estos 2 hechos son, desde su perspectiva, igual de graves, igual de condenables en cuanto a la forma en que ocurrieron? Absolutamente. Cuando sucedió el crimen de Matías,
nosotros planteamos, quienes estamos en los medios de comunicación y los dirigentes responsablemente también plantearon su condena absoluta a ese crimen. Una condena que no tuvo repercusión mayormente en la sociedad chilena, o como nosotros le llamamos. En el caso del crimen del matrimonio Luchinger-Macay, también existió una condena transversal del movimiento mapuche a lo que fue ese crimen. No hay que perderse, el movimiento mapuche es un movimiento social y político que constantemente ha optado por la vía del diálogo. Existen, como en todo movimiento político-social, sectores más radicales que pueden plantear la violencia política como un camino. Ahora, la violencia en todo conflicto, Daniel, es la derrota de los políticos. La violencia es la derrota de la clase política. Son los políticos los llamados a intermediar entre la ciudadanía y los conflictos sociales y el poder. Cuando tú ves hechos de violencia en zona mapuche, entre los portuarios, entre los estudiantes, lo que estás viendo básicamente es la derrota de la clase política. Y en el contexto político actual, ¿a usted le parece justificable, Pedro, la violencia? Evidentemente de parte de Carabineros al pueblo mapuche no le parece, pero quiero saber si la violencia de a los integrantes de comunidades mapuches contra Carabineros y contra también personas que viven en la Araucanía, dueños de predios, si le parece justificable o no en el actual contexto político. A ver, Mónica, ningún tipo de violencia es justificable, ¿ya? Yo creo que existe un convencimiento en todo el espectro mapuche organizado de que la violencia no es el camino para arribar a soluciones a un conflicto que es político, que es histórico. Ojo, esto no pasa solamente por un par de hectáreas más, un par de hectáreas menos. Estamos hablando de una nación, un colectivo humano que reclama su derecho a ejercer su autodeterminación y su autogobierno. Existen hoy día una serie de mecanismos en la jurisdicción internacional que avalan este derecho y que hay caminos democráticos también para arribar a un Estado que reconozca su diversidad interna. La violencia no es el camino para ningún tipo de lucha social y política. Eso es algo que los mapuches han planteado latamente en los últimos años. Pedro, ¿cómo se explica que el pueblo mapuche no haya logrado de alguna manera organizarse en un movimiento con una serie de ideas específicas, con liderazgos visibles y completamente validados? ¿Ha faltado ahí un trabajo de organización? ¿Qué es lo que ha ocurrido que no se ha logrado una organización así de clara que además signifique un poder negociador también, por ejemplo, frente al Estado de Chile? Yo creo que es una de las deudas que tenemos también los mapuches para arribar a estados de organización un poco más elevados que nos permitan plantear demanda al Estado de forma mucho más organizada. Ahora tampoco nos equivoquemos, Daniel, el pueblo mapuche es una nación no es un sindicato ni una federación estudiantil. Los chilenos también son una nación que tiene distintos sectores políticos, tiene distintas entidades que lo representan. ¿Por qué le exigimos a los mapuches que tengan un solo liderazgo y una sola representación, siendo que ninguna nación democrática es así? Los mapuches sí tenemos que avanzar hacia estructuras, plataformas reivindicativas comunes que nos permitan incidir en la política. Ahora, es un desafío también que tenemos como pueblo y es un desafío que tiene también la democracia en Chile. En una democracia imperfecta, en la cual no existen hoy día representantes políticos mapuches en el Congreso, por ejemplo, difícilmente los mapuches van a optar por caminos de participación institucional en espacios que están vedados. ¿Cuál es el rol de las forestales en todo este conflicto? Concretamente, ¿qué se les pide a las forestales que dicen sencillamente nosotros vinimos acá a hacer un negocio, estamos cumpliendo con la ley y no se nos deja trabajar correctamente? Yo creo que la expansión de la industria forestal en las regiones del sur del Biobío es parte del problema y no parte de la solución. No solamente las forestales han incidido en lo que es la conflictividad social con las comunidades. Las forestales han generado un terrible daño al medio ambiente, no generan mucha mano de obra calificada. La mayoría de las empresas forestales, las dos grandes que existen en el sur, de la familia Mati y Angelini, no tributan en las comunas donde están asentadas, tributan en Santiago. Yo no sé por dónde y no sé cómo a mí me pueden convencer de que el modelo extractivo forestal es el modelo de desarrollo pertinente para las regiones del sur. Yo creo que existe hace mucho tiempo una crítica muy potente al modelo de desarrollo forestal. Esa crítica no solamente, ojo, la realizan los mapuches, esa crítica también hoy día es realizada por sectores de la sociedad no indígena, sectores vinculados al turismo, por ejemplo, que ven como muchas de sus actividades se ven afectadas por esta industria. Pero el hecho de que vaya a asumir Michelle Bachelet, ¿les da alguna confianza mayor o menor respecto de que se avance en la solución del conflicto mapuche? Yo no sé si da esperanza, Mónica. Yo creo que hay un agotamiento natural de parte de la dirigencia indígena, en mapuche en particular, de
tomar con bastante cautela lo que son las propuestas, los programas y el arribo de nuevos gobiernos. Hay que entender una cosa, este problema, como le llamaban antiguamente, la cuestión mapuche, como me gusta llamarle personalmente, data de hace más de un siglo. No hay ningún gobierno de izquierda, derecha o centro en Chile que se haya librado del tema mapuche. De allí mi sorpresa y mi preocupación, por ejemplo, cuando los debates de primaria y posteriormente en la primera y segunda vuelta presidencial, el tema prácticamente brilló por su ausencia. Este es un tema de Estado, Mónica, es un tema de Estado que no lo resuelve una administración de gobierno. Esto tiene que ver con el esfuerzo país. Pedro, está bien, pero brevemente pues nos acabó el tiempo, pero ¿hay confianza o hay desconfianza finalmente en Michelle Bachelet en vista también de lo que fue su anterior gobierno? Michelle Bachelet tiene una deuda bastante grave y preocupante con el pueblo mapuche. Esa deuda tiene que ver con los derechos humanos. El crimen del matrimonio Luxinger-Macay, si somos serios y si somos rigurosos, obedece como a una respuesta, entre comillas, posiblemente a lo que fue el crimen impune por muchos años de Matías Catrileo. Esa es la línea investigativa que está hoy día trabajando tanto la Fiscalía como entidades policiales. Bueno, el crimen de Matías Catrileo se produjo en el gobierno de Michelle Bachelet y la impunidad de los responsables fue una responsabilidad política de Michelle Bachelet. Por tanto, ella tiene hoy día una segunda oportunidad para enmendar no solamente algunos errores, también horrores como el crimen de Matías. Pedro Cayuqueo, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Prime desde Concepción. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Mónica. Buenas noches.